Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 100 entre los 182 países evaluados. ¿De verdad somos tan corruptos? Y si esto es así, ¿a qué se debe? ¿Nuestras leyes están mal diseñadas? ¿Los encargados de aplicar las leyes no lo hacen con eficacia? ¿Los jueces no se animan a aplicar las sanciones a quienes burlan la ley? ¿O será, como piensan algunos académicos, que la corrupción es inherente al mexicano? ¿Qué podemos hacer para abatir este cáncer social que tantos millones de dólares le cuesta a México? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Y en esta ocasión tenemos a dos legisladores, a dos senadores, que abordaron el tema, un tema que a usted, que a mí, que a todo mundo le preocupa y agravia en ocasiones: la corrupción. La palabra corrupción no es un término jurídico. Podemos hablar de cohecho, de concusión, de enriquecimiento ilícito cuando hablamos de derecho, pero la corrupción no es un delito. La corrupción no es algo que podamos regular en términos jurídicos como tal. Tenemos que irla aterrizando, tenemos que irla desglosando. ¿Por qué somos corruptos? ¿O por qué algunas personas son corruptas? Invité a Ricardo García Cervantes, que es el vicepresidente, el primer vicepresidente del Senado. Ricardo, es un privilegio tenerte con nosotros. No, el privilegio es solo para mí. Muchas gracias. Y también invité a quien ya había estado con nosotros, que es Guillermo Tamborrell, que es el presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables del Senado de la República. Guillermo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Al contrario, gracias a ti, Ricardo. Buenas noches. Y para hablar de corrupción, bueno, déjenme empezar con una pregunta que es casi obvia. Digo, ya que no hay una definición completa de corrupción, porque podríamos aterrizarla en el tema de cohecho o en el tema de peculado. Vamos a hablar de corrupción en general. ¿Qué hace que la gente escape de la ley? ¿Qué hace que la gente trate de buscar subterfugios para obtener beneficios sin cumplir con la legislación? Primero, que la ley está mal hecha. Segundo, que la gente que tendría que aplicar la ley no la aplica. Tercero, que las personas que deberían castigar a quienes violan la ley no la castigan. O cuarto, a que la sociedad tiene este acuerdo generalizado. Es un problema cultural la corrupción, es un problema de malas leyes, es un problema de autoridades que no aplican la ley. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Gerardo, yo te agradezco muchísimo. Es para mí un verdadero honor, un privilegio estar en un programa como este, con una pedagogía que permite que el ciudadano que nos ve entienda, se preocupe y se ocupe de temas muy importantes. Primero tendría que decir que sí es cierto que como tal no es un delito, el delito de corrupción, sino es una serie de delitos o muchas prácticas que por las lesiones que generan a la integridad de las instituciones, a la utilización, al fin y al destino de recursos públicos que tienen como propósito generar bienes públicos, y al distraerlos y de alguna manera apoderarse de ellos en forma particular de bienes que deben estar al servicio de la generación de bienes públicos, pues son ahora reconocidos en el derecho internacional como delitos contra la economía de las naciones. Y si no fuera algo que está claramente definido, entonces ¿por qué existe una convención de Naciones Unidas contra la corrupción? O una convención, la primera de ellas, que fue firmada y que fue proclamada en Mérida, Yucatán, la convención de la OEA, de la Organización de Estados Americanos contra la corrupción. ¿Por qué el Banco Mundial y la OCDE han determinado conductas que deben estar claramente castigadas, es decir, tipificadas como delito y señaladas a ellas una pena, sin llamar delito de corrupción, pero que sus efectos son los que determinan qué es corrupción? Y por supuesto que la ley como obra humana siempre es perfectible. Ricardo, Guillermo admite que la ley puede tener problemas. Decía uno de mis pensadores políticos predilectos, Edmund Burke, la peor forma de corrupción son las leyes mal hechas. Mi pregunta, Guillermo, ¿esta corrupción se encuentra en las leyes mal hechas, repito, en las autoridades que no aplican estas leyes, en los jueces que no castigan a quien no cumple con estas leyes, o es un asunto cultural?
Yo creo que es un asunto de todo. Yo creo que hay un poquito de todo. Coincido con Ricardo en el sentido de que la ley debe perfeccionarse. De hecho, la ley tiene que irse actualizando. Si entendemos que la esencia de la ley es regular las relaciones entre los individuos y la relación entre el gobierno y sus gobernados, es decir, en la medida en que va evolucionando la sociedad, la ley tiene que irse actualizando. Esa es una necesidad imperiosa. ¿No ocurre? Bueno, yo creo que ahí vamos un poquito atrasados. Yo creo que todavía nos falta avanzar. Porque mira, finalmente la gente, ¿por qué se corrompe? Porque la gente toma un balance. Yo creo que estamos haciendo evaluaciones en cada instante. Cada acción la sopesamos. ¿Cuál es el riesgo que conlleva y cuál es el beneficio que me da? Si el beneficio es mayor que el riesgo, lo tomo y no importa. Entonces, ¿qué es lo que hoy veo que nosotros tenemos que hacer? Es elevar el costo de la corrupción, estar conscientes para cada ciudadano lo que implica la corrupción, que cada gobernante, cada uno de los funcionarios públicos sepa que el riesgo es enorme y que si los llegan a sorprender, bueno, se van a meter en un verdadero problema. Hoy, déjame compartir contigo con el auditorio, hoy tenemos datos de lo que nos cuesta la corrupción, que puede llegar entre el 0.5 y un punto PIB. Es decir, si el país va a crecer este año al 3.7, eliminando la corrupción, de manera automática podemos crecer 4.7. Y no solo eso, también se ha ya encontrado que los países que tienen, digamos, más fama de corruptos, ya hoy el monto de las inversiones disminuye. Entonces, sí estamos, cuando nos erigimos como un país corrupto, sí estamos perdiendo competitividad, sí estamos perdiendo en esa competencia contra otros países y eso lo tenemos que entender todos. Vamos a seguir platicando de esto, Guillermo, Ricardo, después de un breve corte.